Una periodista desesperada por alcanzar el éxito recibe una propuesta que podría cambiar su vida para siempre. Un misterioso criminal asegura ser el mayor psicópata de la historia y quiere que ella cuente sus crímenes. Pero mientras descubre sus secretos, la periodista comienza a quedar atrapada en su retorcido mundo. Lo que parecía ser el libro que la convertiría en famosa podría terminar convirtiéndola en cómplice de un verdadero monstruo. Y lo peor de todo es que quizás el verdadero peligro no sea el asesino, sino lo que ella está dispuesta a hacer para conseguir la fama. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver qué es lo que pasó en esta película de thriller psicológico y miedo con el título El Mal. Empezamos conociendo a Elvira, quien participa en una entrevista. Ella es una conocida periodista que ha escrito algunos libros sobre crímenes reales, en un contexto de dar aura a los autores de dichos crímenes, lo cual ha generado tener seguidores, así como también personas que no ven bien ese tipo de textos. Seguidamente conocemos al editor de Elvira, Tomás. Con este mijo la nenilla tuvo algo que ver en el pasado, sin embargo aquel amor jamás había progresado. Con todo eso conocemos a Sandra, quien es la hija de la escritora. Y ojo que la escritora es soltera y la guambrilla en sí no conoce a su padre, aunque este dato lo conoceremos más adelante. Otra cosa más, Sandra anda con un guambrillo que no sabe lo que quiere en la vida. En sí es una especie de joven con mucho libertinaje y esto no es del agrado de Elvira, ya que ella quiere que su hija tenga un novio con futuro y no con un perdedor. Por otro lado, conocemos a una mujer misteriosamente misteriosa, Martina, quien por medio de una llamada dice saber dónde está el cuerpo sin vida de una enfermera que había desaparecido días atrás. No obstante, Elvira no le cree ni madres, pero al ser una periodista investiga en internet a ver qué tiros, obteniendo como resultado el dato de que la enfermera apareció dentro de un bosque, tal cual como dijo Martina. Entonces, Elvira, con full dudas y miedo, toma la decisión de hablar con esta mujer misteriosa. Además, se hace de un arma de pronto pues la huevada pasa a mayores. Seguidamente en un restaurante conoce formalmente a Martina. La idea de esta mujer era que Elvira escriba sobre ella, porque dice ser una especie de picadora criminal mutiladora en serie. Y como la escritora hace ese tipo de libros, según Martina era la indicada. La cuestión es que la identidad de Martina debe de quedar en el anonimato, puesto que los crímenes a ser redactados se iban a plasmar en el texto. Elvira en principio no desea escribir el libro, por el mismo hecho de que va más allá de lo normal. Es más, Martina en ese lapso intenta liquidar a un hombre mientras trata de convencer a la escritora de que cuando termine el libro se entregará a las autoridades. Al otro día, en otro encuentro, Martina entrega el libro de forma discreta a Elvira, dando a entender que la escritora decidió hacer el libro, pese a todo lo que a futuro le pueda pasar, sobre todo porque el texto va a tener líneas con crímenes verdaderos. Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Luego de leer y analizar el texto, la nenilla pronto va con Tomás a informar que tiene un nuevo texto en el cual está chambeando, mencionando que debe de confiar en ella porque el texto va a ser muy comprometedor. Entonces, días después, Elvira realiza algunas preguntas a Martina para esclarecer detalles de los datos que se van a redactar. En respuesta, la picadora criminal mutiladora dice que tiene un don especial que hace que elimine a las personas, y lo había hecho desde que tenía 13 años de edad, y hasta ahora serían full personas que ha mandado con San Pedro sin piedad alguna, siendo los seleccionados personas mayores, enfermos y niños. ¡Qué miedo de señora! Agrega también que no lo hace por odio ni nada de eso, solo lo hace, y de varias formas inimaginables, sin sentir culpa porque para ella eso era una debilidad que la podía delatar. Es más, el acto era una satisfacción porque su estilo es muy profesional y no mediocre por el mismo hecho de no ser atrapada. Lo más raro aquí es que Martina de alguna manera suele desaparecer al estilo de Batman. Por otro lado, Elvira sigue sin estar contenta por el novio de Sandra, pues sabe que él no es bueno, pero ¿cómo ustedes pueden frenar a una adolescente enamorada? ¿Cómo? Más adelante, Elvira lleva al editor un adelanto de cómo va a quedar el libro. El mencionado, al ver lo turbio que es, pregunta de dónde fue la fuente. Obviamente, la nenilla omite en revelar de dónde sacó la información, comentando que solo debe de confiar en ella y ya después verá cómo le hace. Con eso los encuentros siguen sucediendo. Martina comparte algunos detalles ya que realizar sus actos era normal, como si hubiera nacido para esa chamba. No he pensado ni por un instante que debía terminar con esto. Usted escribe bien. ¿Va a dejar de escribir? Redactar el texto con dichos datos para Elvira es justificar el daño cometido por Martina, más o menos como si sus actos fueran elogiados y plasmados en un libro como si no hubiera pasado nada.
Para entender esto podemos dar el ejemplo dentro de las mismas películas donde muchas veces el villano es elogiado por sus actos. Uno más claro son las series de los narcos, ya que muchas veces al final nos terminan normalizando y empatizando con el enemigo, como si todo fuese algo normal. Espero que con eso hayan cachado el contexto a lo que se refiere Martina. No entiendo nada. Con eso la trama continúa. Vemos que Martina chambea en una juguetería. Además tiene un novio falso. De esa manera aparentar que es una joven normal. Luego conocemos a Elías, un oficial de policía. Y este mijo entra en escena ya que Tomás estaba investigando la fuente de Elvira. O sea, a Martina. Pero no había nada raro en la mencionada, por el mismo hecho de que todo lo hacía sigilosamente. Ahora, Elvira tiene una visita inesperada, o sea, era Martina, la cual sabía que alguien estaba detrás de ella. No obstante, Elvira tampoco sabía que su editor estaba haciendo las vueltas por detrás. Entonces la picadora criminal mutiladora desaparece dando una advertencia de que no ande con mamadas. Y eso no era todo, ya que Sandra había escapado con su novio. Para ello, Elvira contrata a Elías para que identifique la ubicación de Sandra. Por lo mismo, había perdido mucho tiempo para seguir redactando el libro. Por supuesto, Martina vuelve a aparecer de la nada y pide que continúe con la chamba. Sin embargo, Elvira como que ya no quiere hacer el desmadre, puesto que quizá todo lo que había en los escritos sean inventos que solo coincidieron. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, deja tu misterioso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Bueno, continuamos. Martina, al ver que su libro no progresa, empieza a eliminar a muchas personas. Un taxista, un grupo siendo empujado a las vías del tren, un hombre envenenado, una joven con síndrome de Down ahogada y por último un pequeño niño. ¡Qué maquiavélica! Por otra parte, un día de esos Sandra contesta la llamada de su madre y solo dice que está bien y la llamada termina. Y esto en sí solo era para identificar la ubicación del agua amarilla, lo cual medianamente se logra. La huevada aquí es que Elías también había intervenido el teléfono de Elvira, esto con el fin de saber qué chuchas habla con Martina. Pero Martina aparece detrás del chapa y de una lo lanza contra un autobús. Pese a ello, el mijo no se va con San Pedro, aunque queda sin poder hablar. Ni Tomás ni Elías pueden confirmar la confirmación de que la responsable haya sido la picadora criminal. Por otra parte, Elvira descubre la ubicación de su hija, pero justo en ese momento no se encontraba. Por ende, el novio es quien la recibe, entonces la nenilla le da 24 horas para que su hija regrese a casa. Seguidamente, Elvira decide continuar escribiendo el libro, sobre todo para que Martina ya no siga liquidando personas. Por tal, la mencionada le da otros apuntes con otras víctimas. Estas serían las que ya mencionamos. Entonces, con los días, el libro se completa y ahora solo hay que convencer a Tomás y que le dé aura para que el mundo pueda leer el caso de Martina. Pero antes de eso, Elvira pide un favor personal a la psicópata. Y se preguntarán cuál es ese favor, ¿verdad? La petición era eliminar a nada más y nada menos que al novio de Sandra. Entonces eso es lo que precisamente hace. Primero va a casa del novio y de forma sigilosa coloca gasolina en un balde de agua. Enseguida llega pidiendo un poco de fuego para su cigarrillo y es ahí que sin piedad lanza un líquido inflamable en el rostro del novio y así desapareciendo de una. Y es allí que Sandra bota el balde de agua pensando que es agua, pero como era gasolina, el novio pues ni al caso. Muerto. Tomás ve esa escena y sabe muy bien que la responsable es Martina. Sandra regresa a casa, pero con su domingo 7 y de full meses. Y claro, Elvira no quería saber nada de eso y compra pastillas de forma clandestina para efectuar un aborto. Y sin que Sandra se dé cuenta. Ya con eso va con Tomás para hablar sobre la publicación. Obvio, el editor no quiere sacar el texto, y esto por los datos turbios, más la fuente extraña de donde se desarrolló todo. El mijo dice que no es buena idea lanzar el libro. Por supuesto, esto no es del agrado de Elvira. Minutos después, Tomás comenta que sabe la verdad verdadera. Primero, que Martina es la picadora criminal mutiladora. Segundo, que es la causante de lo que pasó con Elías. Y tercero, que es quien eliminó al novio de Sandra. La idea del editor es que deben de entregar a Martina porque Elvira podría ser acusada como cómplice. Pero, ¿recuerdan que Sandra solo tenía a su madre y que no sabía quién era su padre? Pues sí. Y recuerdan también que Tomás y Elvira tuvieron un amorío full tiempo atrás. Pues sí. La cosa era que Sandra era hija de Tomás, pero Elvira se había guardado el dato porque era una mujer complicada que no creía en el amor, pues para ella el amor solo era algo así como ser complaciente al sistema y a la sociedad, agregando también que Tomás era poco hombre. Solo era cobardía, por eso no merecía ser el padre de mi hija. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
¿Cómo? Cuando Elvira se retira, la que aparece es Martina y de una le da un putazo a Tomás. Pronto se arma un desmadre. El mijo logra tomar ventaja. En eso vuelta Elvira aparece y en vez de ayudar a su casi amigo y novio, termina ayudando a Martina y juntas lo terminan mandando con San Pedro. En este punto ya no sé si Martina es la mala o Elvira, más que todo por su hija y el aborto secreto, así como también mandar a eliminar a una persona, y por último lo sucedido con Tomás. Con todo ese desmadre el aborto sucede y el bebé nace prematuramente y obvio sin vida. Y lo que hace después la escritora es muy funable, primero porque quiere dejar a la criatura en la basura, pero como hay full gente lo que hace es entregar a Martina. ¡Qué enferma está! Pero al parecer el bebé seguía con vida y eso no lo sabe Elvira. Con todo el desmadre, esta última se hace muy famosa porque el libro se publicó sin ningún problema. Muchos la aplauden, pero otros la odian porque dentro del texto está el líquido vital de las víctimas. En una conferencia, el escritor añade que todo el esfuerzo del libro se lo debe a la psicópata y a su mentor y amigo Tomás. O sea, ella se hace la víctima, pero nosotros sabemos el oscuro secreto que tiene. En medio de eso, las preguntas de la audiencia son varias y Elvira solo dice esto. Nadie se vuelve buena o mala persona por leer un libro. La voluntad de matar o curar está en cada uno. Seguidamente a Martina le toca hacer su parte, entregarse a las autoridades, algo que en sí no sucede. Lo que sí sucede es que la psicópata se entrega a la gente, específicamente a los familiares de las víctimas, los cuales gracias a una publicación donde se muestra el rostro de la mencionada, la identifican y pronto la madrean hasta el punto de mandarla con el de arriba. Pero antes de eso, Martina había mandado un recado a Sandra, dando la ubicación de su departamento. Por su parte, Elías tenía una orden de Elvira, la cual era eliminar a Martina. No obstante, como Martina anda en otro baile, con quien se topa Elías es con Sandra. La cuestión aquí es que el bebé de Sandra aún sigue con vida, y Elías al parecer comprende lo que Elvira pretendía hacer, por lo cual el mismo Chapa deja a Sandra que escape de su madre. Y con toda esta huevada, ¿qué creen ustedes? Si la antagonista realmente es la psicópata, o sea Martina, o Elvira. Fin. Ahora, hablemos un poco de la película. El Mal cuenta la historia de Elvira, una periodista y escritora que busca desesperadamente conseguir el reconocimiento que nunca ha tenido y que encuentra una oportunidad inesperada cuando conoce a Martina, una misteriosa asesina que le propone contar sus crímenes en un libro. Pero lo que inicialmente parece una oportunidad profesional termina convirtiéndose en un peligroso juego psicológico en el que Elvira comienza a acercarse demasiado al mundo de su protagonista y a cuestionar sus propios límites morales, porque la película no busca mostrar simplemente quién es bueno y quién es malo, sino explorar cómo la ambición, el deseo de reconocimiento y la fascinación por lo prohibido puede hacer que una persona aparentemente normal termine acercándose al mismo lado oscuro que intenta investigar, dejando claro que el mal no siempre aparece como algo monstruoso, sino que también puede presentarse como una oportunidad que parece demasiado buena para rechazar. El final de El Mal debe entenderse principalmente como la culminación de la transformación de Elvira, porque durante la historia ella cree que puede acercarse a Martina, conocer sus crímenes y utilizar esa experiencia para conseguir el éxito que desea sin verse afectada. Pero poco a poco descubre que esa cercanía también está despertando una parte de ella que prefería mantener escondida, convirtiendo a Martina en una especie de espejo de sus propios deseos y contradicciones. Por eso el desenlace no solamente intenta resolver lo ocurrido, sino mostrar que la verdadera amenaza nunca fue únicamente la psicópata, sino la posibilidad de que Elvira termine aceptando aquello que antes consideraba inaceptable, dejando como conclusión que el mal puede entrar en nuestra vida no necesariamente mediante la violencia, sino a través de nuestros deseos, ambiciones y decisiones, especialmente cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros principios para conseguir lo que queremos. Y esto se recalca con la primera y última escena flashback de la película, donde se ve que Elvira era alguien de quien se debía de cuidar desde hace full. Una de las curiosidades más interesantes es que Juanma Ulloa escribió El Mal originalmente en 2006, por lo que el proyecto
proyecto permaneció cerca de 2 décadas intentando convertirse en película, y el director llegó a hacer aproximadamente 10 versiones diferentes del guión antes de conseguir llevarlo finalmente a producción. Tuvo su estreno internacional en el Festival de Mar del Plata en noviembre de 2025 y llegó posteriormente a los cines españoles el 16 de enero de 2026. Respecto al presupuesto, no existe una cifra oficial ampliamente publicada y tampoco se ha anunciado una secuela, por lo que actualmente funciona como una historia independiente. Entre sus principales fortalezas destaca el enfrentamiento psicológico entre los personajes interpretados por Belén Fabra y Natalia Tena, acompañado por una fotografía que consigue crear una atmósfera incómoda sin depender constantemente del terror convencional. Como oportunidad, la película puede encontrar un público interesado en thrillers psicológicos españoles que buscan propuestas más reflexivas y diferentes, aunque entre sus debilidades está un ritmo que puede sentirse lento para quienes esperan una historia más dinámica y algunas situaciones que dejan espacio a la interpretación del espectador. Mientras que su principal amenaza es principalmente que sea ambigua y su ritmo pausado puede alejar al público que busca una película de terror más directa, haciendo que una propuesta con buenas ideas termine pasando desapercibida frente a producciones más comerciales. En mi opinión, El Mal es una película enfocada en el análisis del terror psicológico, porque su mayor atractivo está en la relación entre Elvira y Martina y en la forma en que ambas terminan funcionando como dos caras diferentes de una misma idea. Además, las actuaciones consiguen mantener el interés gracias a unos personajes llenos de contradicciones, mientras que la fotografía y las locaciones ayudan a crear una sensación constante de incomodidad. Sin embargo, considero que su ritmo pausado y algunas decisiones demasiado ambiguas pueden hacer que no sea una película para todos, especialmente para quienes esperan sustos, violencia o respuestas rápidas. Pero si te gustan las historias oscuras que buscan provocar una reflexión sobre la ambición, la moral y la naturaleza humana, creo que vale la pena verla porque su verdadera intención no es simplemente mostrar el mal, sino hacernos pensar hasta dónde podríamos llegar nosotros mismos si tuviéramos delante aquello que más deseamos. Con eso dicho, la califico con un 7 de 10. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente, en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.